Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, según cómo decidan mirar la clase. Esta, como ustedes saben, es la segunda, se va a la segunda, digamos. Y vamos a tratar temas muy específicos. Vamos a empezar con hablar de estructura, a los efectos de, digamos, saber luego el trabajo que les voy a pedir con la película Seven, y refrescar para todos ustedes algunos conceptos. Y para eso voy a usar el texto que les mandé del manual de estilo. Eh, Hemos recibido, son más o menos ustedes unos 15, creo, 15 o 16. Felizmente, porque al principio en el primer llamado tenemos una persona sola, pero bueno, hemos afinado la cosa. Bueno, yendo a lo nuestro, vamos a empezar con esto que ustedes ven acá. Eh, Vamos a mostrar esto, que como ustedes ven es un PowerPoint, y entonces vamos a hablar de estructura, y en particular lo que nos interesa a nosotros de estructura dramática. Es decir, estructura tiene cualquier edificio, cualquier buque, si ustedes quieren, pero también existe la estructura dramática, que es la que nos ocupa a nosotros. Acá hay algunas definiciones relativamente obvias, es decir, conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Si ustedes ven la tercera definición, es algo interesante que dice, conjunto de piezas o elementos que sirve de soporte rígido de algo. Si ustedes piensan en una estructura de un edificio, este elemento de soporte rígido son las columnas que sostienen el edificio. Entonces, no es solo organizar las distintas partes, sino detectar cuáles son las columnas, la estructura en el sentido que sostiene todo. Por ejemplo, un edificio, por ejemplo, un relato. Quiere decir que la estructura es un elemento fundamental del guión y voy a agregar algo que no está acá, pero que lo voy a decir varias veces, que como nosotros vamos a trabajar el relato clásico, entendiendo el relato clásico por el relato causal, es decir, que las cosas tienen causa-efecto, en un mundo que yo estoy postulando, es decir, estoy armando un mundo ficcional que puede estar cercano al realismo o ser absolutamente fantástico. Pero ese mundo tendrá reglas. Y el hecho de esas reglas hace que, digamos, una acción tenga una consecuencia. En un mundo realista, las causas-efectos serán como en el mundo que compartimos todos, aunque fuese una época, no sé, el Renacimiento o la colonia. Y si fuese un mundo fantástico que yo estoy postulando sus reglas. Si ustedes toman desde Harry Potter hasta la Divina Comedia del Dante, ustedes van a ver allí elementos fantásticos, pero coherentes. Es decir, que lo que hace Harry Potter en su mundo, donde se vuela y hay varitas mágicas, tiene consecuencias cada acción que se toma. Esas consecuencias dependen de las reglas del mundo que yo postulé. O sea que el relato clásico puede ser realista, fantástico, ciencia ficción,
pero siempre, dado el mundo, se cumplen esas reglas. Por lo tanto, el relato clásico es un relato causal, no tiene que ver con la estructura. Entonces estamos tratando de relatos causales que además tienen estructuras y esta es la definición. Entonces la estructura dramática básica sería aquella que nos muestra momentos del guión que son pilares, momentos sin los cuales el relato es otra cosa. Si ustedes van a hacer un, no sé, policial donde un detective tiene que atrapar a un criminal, pero no hay ningún crimen, entonces hay algo que no funciona, a menos que se descubra muy raro al final, pero lo cierto es que en algún momento tiene que haber un crimen, perdón, que puede ser incluso antes del comienzo del relato. Pero si es dentro del comienzo del relato, tiene que haber un crimen para que eso, como causa, genere el efecto que aparezca el detective a los efectos de atrapar al criminal. Entonces, todo relato, repito, está basado en una estructura básica más otros elementos. Es como si ustedes dijeran que el edificio tiene sus columnas, pero después hay que ponerle paredes, ventanas. Pero lo que es seguro que si yo le saco esos pilares, el relato se cae, el edificio se cae. Por otro lado, la ventaja de las estructuras es que permite un orden de trabajo. Orden que vamos a conversar. Entonces, acá ustedes ven la definición de estructura dramática. Esto lo estoy sacando del texto, que les envié. Y allí se ve, pero no confundir, que hay una estructura, la más famosa, la de Aristóteles, que ustedes la han visto hasta en la primaria, planteo, confrontación, desenlace, pero que genera la siguiente pregunta. ¿Cuándo termina un planteo? ¿Cuándo termina una confrontación? ¿Cuándo empieza y termina un desenlace? Esta estructura tiene pilares que están al final del acto 1, porque es un pilar que lanza la confrontación principal del relato, y sobre el final de la confrontación tiene algo que habilita el desenlace. Siendo desenlace sacar el lazo, ¿no? Todos los lazos que uno armó, todas las tramas que uno armó, en general tienen un desenlace. Esto es válido para una película, para una obra de arte, sí, cualquier obra de arte, en realidad una sinfonía también es así. Y vale para series, y vale para todo lo que ustedes plantean. Casi le diría, si me apuran, que hasta cada frase suficientemente prolongada va a tener esta estructura. ¿Por qué? Porque yo tengo que plantearle al espectador, o al lector, o a quien fuera, plantearle dónde estoy, cuál es mi mundo, qué está pasando, y después le digo, en este mundo que yo le planteo, ocurre un hecho. Vienen los extraterrestres, viene el coronavirus, que es parecido. Y a partir de ahí comienza la confrontación del hombre contra los extraterrestres o del hombre contra el coronavirus. Vamos a ser optimistas y una vez que se confronta, en un momento dado aparece, al final del acto 2, una medicación que cura a la enfermedad del coronavirus. Entonces tiene que aparecer la vacuna, vacuna o remedio, se empieza a poner en todos lados y el desenlace es que somos todos felices porque se terminó este coronavirus. COVID-19 para ser preciso. Quiere decir entonces que tenemos relatos clásicos que tienen una estructura que normalmente es esta estructura dramática, que se puede hacer 5 actos, se puede hacer 4 actos, se puede mover, si uno tiene experiencia, los elementos de algunos de confrontación, ponerlos primero, hacer un flash forward, hacer un flashback y demás. Se pueden hacer muchas cosas. Pero lo cierto es que hay una estructura, un relato clásico, y eso conforma
gran parte del relato. Después están los momentos del relato que no necesariamente son pilar, que momentos que muchas veces se pueden sacar del guión, se pueden sacar del relato y el relato no sufre, por lo menos tiene coherencia. Ahora bien, en el caso del guión, nosotros tenemos un tríptico que ustedes conocen y que está planteado siempre en este texto. Estoy tomando el texto como referencia para que ustedes puedan ir allá con más elementos. Primero la toma. Ustedes saben que la toma, la definición de toma es desde que se enciende la cámara hasta que se dice corte. Eso no se pone en los guiones, por eso los guiones que trabajamos y que se hacen en todos lados son guiones que se llaman literarios, porque no tienen esos elementos técnicos de dónde, cómo, qué movimiento y demás hace la cámara. Eso no es tarea del guionista, puede hacer una sugerencia si le parece particularmente importante, un plano detalle de, no sé, de una pastillita que está en el suelo, que si es muy pequeña será un plano detalle, pero no es ni siquiera necesario ponerlo. El director, partiendo de la base que es un señor normal, o señora normal, va a entender que eso es un plano detalle. Pero nosotros no ponemos tomas, no es nuestra tarea. Lo que sí hacemos son escenas. Y en general la escena es unidad de tiempo y espacio. No siempre es así, hay algunas excepciones donde en la misma escena uno puede de golpe al personaje volverlo barbudo, volverlo canoso para hacer un pasaje de tiempo raro, pero en general la escena es unidad de tiempo y de espacio. Es decir, escena viene de escenario, es decir, que estamos desarrollando un diálogo, una acción, en un espacio que llamamos escena, que normalmente tiene unidad de tiempo y unidad de espacio. Obviamente esa es la unidad mínima de trabajo del guionista, y ustedes saben muy bien que los guiones son en realidad un listado de escenas, que serán, no sé, digamos, 110, 120 escenas para un largo, para una serie digamos, de cable, de televisión, pueden ser menos escenas, porque es una hora, que nunca es una hora, son 50 minutos más o menos, y bueno, ahí ustedes tendrán 60 escenas, 70 escenas, dependerá de la forma en que uno quiere narrar. Y por último, y esto me interesa mucho, está la secuencia. La secuencia, como dice allí, es una o varias escenas que conforman una unidad dramática y que tienen un objetivo dramático. Recuerden esta palabra, objetivo dramático. Entonces, si yo quiero contar que un chico y una chica, un hombre y una mujer, se van a enamorar en una escena, en una secuencia, digo, puedo hacerlo, por ejemplo, mostrándolo a cada uno en su casa, luego que van cada uno por su lado a una fiesta, finalmente se ven, se relojean, diría yo, se gustan, y alguno va a buscar una excusa para acercarse, y si este acercamiento es un deslumbramiento, haremos ver que uno u otro hablan maravillas y demás a los efectos de mostrar el enamoramiento. Ahora, yo ahí tuve escenas de él, de ella, por separado y todo, pero la unidad, que es una secuencia, son varias escenas cuyo objetivo dramático es mostrar que estas personas se conocieron y se gustaron. Si yo quiero mostrar que alguien persigue a alguien, la famosa secuencia de persecución está llena de escenas. Aunque fuera una persecución a pie, y bueno, doblarán una esquina, saltarán un charco, no sé, y seguirán avanzando y entran en una plaza, después, pero todo eso en realidad es la secuencia de persecución cuyo objetivo es, ¿lo agarra o no lo agarra? Por eso las secuencias por ejemplo, de persecución,
En general el guión son muy escuetas, porque después, según las locaciones y todo, uno puede hacer algunas cosas más, algo que uno quiera decir que llueve, por ejemplo, ¿no? Y más o menos si es en la ciudad, si es en el campo, más o menos cómo es la persecución, pero después la filmación eso lo va a tener que resolver. Pero el objetivo dramático es mostrar que hay una persecución y que el perseguido es atrapado o no es atrapado. El objetivo es mostrar si al perseguido lo atrapan o no mediante una secuencia de persecución. Entonces, toma no va, escena es lo nuestro y secuencia también es una unidad dramática que utilizamos. Ahora bien, ahí viene el otro concepto, muchos de ustedes ya lo conocen, les pongo esto por mi parte, ustedes leanlo como está ahí, yo les voy a expandir un poco la cosa. Durante todo el trayecto de escritura de un guión, que les recuerdo que un guión de largo puede llevar tranquilamente un año, ni hablar de cuestiones seriadas donde la escritura del guión, una vez que se decidió que eso es todo un proceso, que se va a hacer la historia de, no sé, de un boxeador que se volvió director de cine, cualquier cosa. Pero la voy a contar en no sé, 10 capítulos, 13 capítulos, voy a tener que hacer una estructura general de lo que va a ocurrir en cada capítulo, una estructura de cada capítulo, y si fuese con corte, una estructura de cada bloque. Ahora, eso tiene un nombre, que es escaleta. La escaleta es una lista, una lista de, pues una escaleta por escena, una lista de escenas, no está resuelta la escena, está planteada. Acá el boxeador gana el título y dice yo dejo el boxeo. Segunda escena, todo el mundo quiere que siga boxeando y la va peleando hasta que un día dice yo voy a ser director de cine. Y va a una filmación y voy armando toda la historia que acabo de inventar del boxeador director de cine. Podría ser al revés, ¿no? Director que quiere ser boxeador. Sería lo mismo. Pero bueno, entonces, el guionista o los guionistas, si es una serie, nunca, es muy difícil que sea uno solo, tiene que tener una capacidad de trabajo enorme, va a hacer escaletas constantemente. ¿Por qué? Porque le da una idea de la estructura y al hacerle la escaleta, supongamos lo que acabo de inventar ahora, ¿no? Tenemos al boxeador que va a ser director. Entonces mostramos que el tipo está boxeando y cuando va al rincón ve una cámara, ve que lo filma y pasamos a la mente de él que se imagina a él atrás de la cámara, por ejemplo. Estoy dando un indicio. Entonces desarrollo todo y digo, no, voy a empezar distinto. Voy a empezar con que él ya filma su primer película, el boxeador. Y después voy para atrás de cómo llegó a filmar esa película. Si yo lo escaleteo, tengo los títulos de cada secuencia, y cuando cambio el final, que es él filmando la película, y lo pongo al principio, cambio la intriga, y vamos a hablar de intriga. ¿Por qué? En un caso era, ¿podrá un boxeador ser director de cine? En el otro caso, si yo muestro de entrada que está dirigiendo una película, esa no es la intriga, yo ya sé que va a llegar. La intriga y lo que lleva al espectador eventualmente a mirar esta serie es cómo fue que un boxeador logró filmar su película. Por lo tanto, le estoy mostrando una de las virtudes de la escaleta, la otra es que la escaleta, como a lo sumo se pone cada objetivo dramático, algún detalle, es una cosa muy corta, la van a ver explicada en el texto. Ustedes tienen de un vistazo, o de una manera muy comprimida, todo su relato, sea el capítulo, sea la película, sea una serie web, lo que ustedes estén haciendo. Y les permite entonces ver si la estructura está funcionando.
como ustedes vieron, adelante, lo muestro de nuevo, creo que era esto. Si ustedes tienen el planteo, la confrontación y el desenlace, pero ustedes hacen la escaleta de lo que está pasando y descubren que el planteo les lleva 83 minutos, la confrontación 2 minutos y el desenlace 1 minuto, tienen un serio problema de estructura en cuanto a tiempo. Está mal distribuido, no puedo estar planteando toda la película y resolverla en 5 minutos. Entonces, esto normalmente no va a pasar, pero sí va a haber elementos que la escaleta me va a contar, me va a mostrar que estoy teniendo inconvenientes de construcción. Lean por favor el texto, repasen en lo que yo le estoy diciendo y yo lo estoy expandiendo un poco. Y bueno, acá está que puede hacerse escaletas por secuencia, que en el caso de la escritura prolongada, sobre todo en cine, yo propongo que haya escaleta por secuencia, porque imagínense una secuencia, una película usual debe tener 40 secuencias con varias escenas cada uno. Entonces yo en 40 títulos, que son los objetivos dramáticos, tengo mi estructura y veo dónde están los momentos que termina el planteo, cuándo empieza la confrontación, y lo veo de una mirada. De hecho, muchos guionistas, yo acá no lo tengo, pero podemos tener esas cuestiones de corcho donde uno pone toda la escaleta en cuadraditos para verla grande, pero imagínense que eso, si lo hace por escena, hace muchísimo más largo. De todas maneras, las secuencias por escena también se usa, especialmente en televisión. Ahí tienen un ejemplo. Por ejemplo, una secuencia sería planificación del robo y presentación del personaje. Esta es una secuencia muy larga, está ahí descrita, y se pone allí descripción somera de las acciones. Vean el texto. Esto los que hacen guión y están en este curso lo conocen bien porque les han hecho hacer escaletas a morir, y uno, un guionista, vive de la escaleta y vive de la estructura. Dentro de la secuencia, si volvemos acá, hay secuencias que las vamos a llamar secuencias de inflexión. Esto lo digo, también está en el texto. En todo caso, después si tienen dudas al respecto, digo, porque esto ya lo vieron, no quiero abundar demasiado en esto. La secuencia de inflexión, que en inglés a veces algunos la llaman plot point, es una secuencia fundamental, es un pilar del relato. En el planteo que ustedes están viendo en pantalla, es decir, aristotélico, usualmente hay dos secuencias de inflexión, la que inicia la confrontación y la que inicia el acto 3. En el caso de las plot point 1, secuencia de inflexión 1, lo que hace es lanzar el conflicto principal y por lo tanto la confrontación, y al final de la confrontación va a haber una secuencia de inflexión o plot point 2, que es una secuencia que habilita el desenlace final que nosotros queremos. Es decir, si, no sé, si tomáramos Romeo y Julieta, el momento en que se descubre que existe una poción que no es veneno, pero que hace parecer que uno queda muerto, está lanzando el desenlace que es trágico, porque todo el mundo se confunde, bien al estilo Shakespeare. Pero esa escena donde se habla del frasquito es un pilar del relato. Si eso no está, el final no lo entendemos. Por lo tanto, es un pilar del relato, es una secuencia de inflexión, es un plot point. Entre lo que les he contado ahora, con más mirar el texto, van a surgir, supongo, preguntas que vamos a despejar probablemente la semana que viene. Todavía estamos decidiendo si lo vamos a hacer vía mail o por ahí hacemos algo en vivo. No les puedo adelantar cuál va a ser la cuestión. Pero bueno, planteado todo el tema estructura de una manera velocísima y montado sobre este texto, les pido que lo lean y generen dudas y reflexionen al respecto. Bien, ahora tengo que ver cómo hago para...
volver a mi rostro. Hay cosas mejores, pero bueno, es lo que hay. Y vamos a otros puntos importantes también del guión. Esto es lo que vamos a ver ahora, es algo que no van a ver en los libros, pero surge de largas horas de escritura y análisis. Esperen, vamos a esto de share screen y es esto. Bueno, de nuevo voy a utilizar a ver, déjenme ver una cosa, porque acá está todo bien. Perdón, pero siempre hay algún detallecito. Ahora vamos en momentos importantísimos conceptos, mejor dicho, importantísimos de hoy día. Vamos a hablar de información, de intriga y de conflicto, que son elementos fundamentales y que si uno tuviera que definir, si usted quiere, el talento o la habilidad que tiene alguien para contar historias, es porque maneja estos tres conceptos. Ahora bien, vamos por partes. Y esta es una definición que, como digo, no está en los libros, pero que yo uso. El guión es un sistema de información. Es decir, y ahí está dicho, dar información es poner en conocimiento a alguien de algo que ignoraba. Es decir, que produce, cuando yo doy una información, un saber en el otro. Ustedes no sabían que iban a iba a ganar la quiniela, por ejemplo. Alguien lo llama y dice, che, ganaste la quiniela, ahora uno sabe que ganó la quiniela. Es decir, la información pone en conocimiento a alguien, en este caso un hecho o una idea, uno lo llama al otro o le habla con otro y le comenta, mirá, yo creo que ese muchacho está enamorado de vos, se le dice a una chica. Ya ella lo sabe, por ahí no lo sabía, por lo tanto se informa. Se puede decir, si a alguno le interesa, que la información es la inversa de la probabilidad, es decir, cuanto más probable es una cosa, menos información produce. Si yo tengo un día nublado, muy nublado y negro, y alguien me dice va a llover, y mucha información no es, porque la probabilidad de que llueva con esas nubes. Ahora, si es un día radiante, que no se ve ninguna nube, y alguien le dice va a llover, es tan poco probable que es muchísima carga de información. Por lo tanto, la información es generar un saber en el otro. Ahora, el guión informa, constantemente informa. Cuando hablamos de que el acto 1 es un planteo, ¿qué estoy haciendo? Informando. Le estoy diciendo, había una vez un boxeador, sigamos total con... Había un boxeador que estaba en el pináculo de su carrera, estoy diciendo eso, lo estoy contando en guión, y estoy diciendo que corría el año, no sé, 2008, y entonces estoy informando. Ahora, esa información va produciendo, esta información o desinformación, porque yo muestro todo un boxeador, pero lo importante es lo que no sé. ¿Qué es lo que no sé? Está bien, es un boxeador. Y lo que no sé es que va a ser director de cine. Entonces, se informa, se oculta información y a veces se desinforma, que cuando uno está haciendo un policial y produce una pista falsa. Estás desinformando al espectador para despistarlo un poco y haya más matices en lo que estoy contando. Y esto es válido para todo, como dice acá, en cualquier plataforma, en cualquier género, comedia, policial, ciencia ficción. El guión es un sistema de información. Me lo paso informando, desinformando y ocultando información constantemente.
Esto se ve mucho más claramente cuando veamos punto de vista, porque después hay que ver quién informa, quién desinforma y quién oculta. Pero todo es información. Este no es un concepto que ustedes van a ver, salvo que me macheteen, que ya me ha pasado, que van a ver en los libros, porque la palabra información suena como si fuese demasiado técnica. Y existe toda una técnica en la información, pero para nosotros la información es lo que nos hace trabajar. Entonces, si yo digo acá, este señor va a decirle a su novia que la deja, bruta información va a recibir la mujer. Y va a recibir el espectador si es que no lo sabía de antes. En ese caso, la información, si lo sabía de antes el espectador, para la única persona para la cual hay información es la señora que está recibiendo el hecho que le han colgado la galleta. Entonces, información, información, información. Es un sistema de información. Ahora, ¿por qué es bueno que sea un sistema de información? Porque acá aparece el otro concepto que quería tratar, que es la intriga, que es la curiosidad que uno tiene. Y ahí dice, se refiere a lo que el espectador ignora y quiere saber. O sea, ¿va a atrapar al ladrón? ¿Va a ser director? Entonces, lo que tira el espectador, uno de los elementos más fuertes que tira casi el exclusivo, no es el exclusivo, pero es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Entonces, el boxeador, ¿sí? Bueno, está bien, boxeador, ¿y ahora qué? Quiero ser director. A la pucha, dice. ¿Pero qué se pregunta? ¿Podrá? Y así sucesivamente. García Márquez habla que la construcción de un relato es hacer que el espectador, para nosotros, una novela para él o un cuento, es que el espectador quiera seguir dando vuelta a las páginas. Y fíjense que esto es tan fuerte que a muchos, si no a todos, nos ha pasado de ver una película que es un plomo infernal y nos quedamos medio dormidos a verla para ver cómo termina. ¿Por qué? Porque tenemos la intriga. Bien manejada la intriga, es prácticamente una garantía de generar interés en el espectador. Casi digo, insisto, es la única. Lo que se pregunta el espectador una vez que uno le dio la información es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo termina? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer este tipo? Son todas preguntas que requieren información, o no, si uno quiere ocultarla, pero requieren una información por parte del relato. Entonces teníamos información, saber lo que es una información, y eso va a generar la intriga que hace que el relato avance. Y el otro elemento fundamental es el conflicto, que ahí hay un par de definiciones que ustedes leerán, que no van a andar leyendo lo que está escrito, ¿sí? Además son 3 frases, ¿no? ¿Por qué? Porque la razón para ver una película, una serie, es a ver qué pasa, pero también, y expresado de otra manera, cómo se resuelve este conflicto. Porque ustedes pueden preguntarse, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre ver un partido de fútbol o lo que fuera en vivo que verlo grabado? Que en vivo ignoro el resultado. En vivo no sé lo que puede pasar. Si yo lo tengo grabado, ya sé el resultado. Entonces la intriga baja, uno podrá ver, no sé, querrá ver jugar a Messi porque le gusta verlo jugar, pero ya sabe que ganó o perdió. Pero si además lo ve en vivo, aparte de ver jugar a Messi, por ejemplo, quiere ver cómo resulta el partido, cuál es el resultado del partido. Por tanto, el conflicto, que es una posición, un desacuerdo entre dos personas, el desacuerdo puede ser que los dos quieren lo mismo. Si los dos quieren, si dos personas quieren a otra persona y las dos quieren lo mismo, hay un conflicto, porque va a haber que decir quién se queda con esa persona. Y por lo tanto hay una intriga. Entonces el conflicto genera intriga. Es un combate que nos va a permitir a nosotros
generar intriga y por lo tanto resolver la gran pregunta del espectador. ¿Y ahora qué? Entonces, si yo pongo a, no sé, a dos chicas que están enamoradas de un muchacho y una de ellas se entera que la otra lo está buscando y decide hacerle la cama, hacerle cosas, la otra también después se entera que la otra y empieza ese conflicto, constantemente nos vamos a preguntar qué va a hacer una, qué va a hacer la otra y cómo va a terminar. Con eso solo ustedes podrían escribir una película, una serie, es como levantárselo a Hernán destruyendo a Paula o destruyendo a, no sé, Susana. Vamos a dejar por ahora tipos de conflictos, lo vamos a ver en algún momento. De todas maneras, no estaría mal que ustedes leyeran esta diapositiva, porque siguiendo a un autor que está en el programa, por eso les mandé el programa, plantea tres posibilidades de conflicto. Las series y las películas complejas van a tener de los tres tipos de conflicto, y se los leo rápidamente. Conflicto extrapersonal, es decir, con el entorno físico, con la sociedad, qué sé yo, luchar contra inundación, luchar contra la opresión. El conflictos personales, que son los que rodean al personaje o a los personajes. Y por último, los conflictos internos, que son los más difíciles. Y son los más difíciles porque requieren un conocimiento del ser humano que no necesariamente todos tenemos, incluso por ahí no tenemos a veces la experiencia de los conflictos internos. Entonces, cuando una persona de golpe hace una cosa no pensada o se comporta de forma azarosa, lábil, probablemente tengamos que pensar por qué ocurre eso, qué es lo interno, qué lo está apabullando y qué emociones produce eso. Porque la otra cuestión es que los personajes le vamos a poner emociones. Van a sufrir, van a llorar, van a ser felices, van a disfrutar. Así que, para hacer un resumen, porque no tiene que ser muy larga la clase, no sé cuánto vamos, pero mucho más que esto no quiero cansarlos. Tendríamos todo lo de estructura, escaleta y todo lo demás que se apoya en el texto y estas definiciones. Si usted tiene en cuenta esto, cuando están escribiendo o están, en este caso, analizando un guión, van a ver que las cosas son mucho más claras, y voy a decir, para esto para qué está si no genera intriga, no da información, salvo que sea particularmente bello lo que dice el personaje, porque es un poeta o es un cantante, cuyo caso no aporta la intriga, pero sí a la belleza, pero lo que va a tirar el relato para adelante es eso, me refiero a estos temas que vimos ahora. Armados en una estructura que sea coherente, y que sea coherente con el mundo que hemos pensado, fantástico, realista, lo que ustedes quieran. Más adelante estos conceptos se van a ser ampliados, pero quizás, si podemos, ahí tengo que arreglar algunas cosas, con estas dos clases ya han generado, creo yo, suficiente, han generado suficiente material para ustedes como para que se planteen algunas dudas, consultas. La única definición que por ahora no les puedo dar es si lo vamos a hacer vía email o en vivo. Bien, esta clase le voy a
se los digo verbalmente, pero lo voy a poner en Word. Lo que les voy a pedir entonces, ustedes vieron Seven, que hagan a criterio de ustedes, porque a veces esto es lábil, es variable, que vayan haciendo, o que hagan, mejor dicho, y después les voy a pedir cuándo me la mandan, o nos la mandan, una escaleta de Seven. Todos, cada uno haga, mire Seven y véalo por secuencias. Díganme cuál, según ustedes, es la secuencia de inflexión, dónde les parece a ustedes que se lanza el final, que es un final extraordinario, el de la película, eh, y qué hace que esa estructura, por eso la elegimos, sea tan eficaz. Bueno, no me manden si yo esto les va a llegar bien, porque espero que todo ande bien, como en el caso anterior. Si tuviesen un inconveniente, sí me mandan un mail. La próxima semana va a ser la otra comunicación y vamos a hablar el tema de las consultas. Bueno, desde ya, chicos, como siempre les digo, extraño no tenerlos enfrente y poder, en fin, interactuar mucho más, chichonear un poco más, si ustedes quieren, ¿por qué no? En una época, bueno, en época no, ayer, algunos alumnos traían mate y yo podía compartir mate, eso se ha acabado, chicos, se acabó el mate compartido. Así que bueno, yo ahora me voy a tomar mate pensando en ustedes. Bueno, ha sido un gusto poder darles las clases. Les mando un abrazo y les pido que se cuiden muchísimo. Gracias.